Hola, buen día, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión les vamos a explicar todo sobre la teoría de los conjuntos y su debida aplicación. Pero primero, ¿te has preguntado qué es, para qué sirve, cómo lo utilizamos, por qué es tan importante? Aquí te vamos a introducir un poco sobre este tema. La teoría de los conjuntos es una rama de la lógica matemática que se encarga de estudiar todas sus propiedades y relaciones entre agrupaciones de elementos y colecciones de objetos. Estudia cómo se pueden organizar, clasificar y operar entre ellos. Es una herramienta tan útil para entender conceptos claves de la matemática. Para decirlo de una forma más clara, un conjunto es un grupo de cosas o elementos que tienen una característica en común. Para representar un conjunto se indica sus elementos entre llaves y las letras casi siempre van en mayúsculas. ¿Por qué es tan importante la teoría de los conjuntos? Bueno, la teoría de los conjuntos tiene múltiples aplicaciones en el ámbito empresarial, ya que gracias a ella podemos analizar, organizar y estructurar información. Acá les voy a dar un ejemplo básico sobre en la aplicación en la parte empresarial. Es una empresa de venta de celulares y arreglo y soporte técnico. Les voy a explicar así ligeramente sobre unos datos recopilados, literalmente sobre tres estilos de conjuntos. Tenemos el conjunto clientes, con todos los clientes. El conjunto V, que fueron todas las ventas, los celulares que se venden. El conjunto S, que es los clientes que llegaron solo a soporte técnico y no compraron. Con esos tres datos se pueden hacer una intersección, una unión y un complemento. Intersección. Identifica a los clientes o que han comprado o los que han ido a soporte técnico. Cuando los unimos, los conjuntos, aquí identificamos los clientes de alto valor que compran y van a soporte técnico. Con este identificamos cuáles son los que ni van a comprar o que ni siquiera van a soporte técnico. Esa es fundamental a la hora de implementar estrategias de marketing. Y así como ese hay muchos más ejemplos y aplicaciones en la vida empresarial sobre la teoría de los conjuntos. La relación entre conjuntos es aquella que nos permite asociar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Entre ellos hay varios tipos de relaciones entre conjuntos. La primera sería inclusión. Lo que quiere decir es que un conjunto se encarga de incluir otro conjunto. Un ejemplo de esto sería el conjunto animales, que serían todos los tipos de animales que están aquí en todo el planeta. Y otro conjunto sería nada más perros, gatos y conejos. Sería incluido en el conjunto de animales porque pues animales abarca todos los animales que hay. Otro conjunto sería el conjunto de igualdad. El conjunto de igualdad, pues como su nombre lo dice, se encarga de igualar los dos conjuntos que hay. Por ejemplo, serían estudiantes que están en la agrupación en un aula. Todos los estudiantes abarcan el mismo número de conjuntos debido a que pues todas las personas valen lo mismo. El siguiente conjunto sería conjuntos diferentes. Los conjuntos diferentes se encargan de tener datos en común, pero no los tienen todos en común. Por ejemplo, serían números del 1 al 10 y números naturales. Abarcan elementos del conjunto de números naturales. Los números naturales son muchos más y por lo tanto tienen elementos distintos al conjunto del 1 al 10. Conjuntos disjuntos no tienen nada que ver con el otro conjunto. Son conjuntos que no comparten ningún tipo de relación. En ese caso sería un conjunto que sería el conjunto de frutas y verduras y conjunto de vehículos. Son cosas que no tienen nada que ver con ningún tipo de relación. Estaría conjunto de conjuntos, que es un conjunto que se encarga de agrupar otros conjuntos. Un ejemplo de esto es que sería un conjunto que agrupe a estudiantes de una universidad y entre ellos estén estudiantes de medicina, estudiantes de mecánica y estudiantes de deporte. Luego está el conjunto potencia, que el conjunto potencia se encarga de agrupar también conjuntos de conjuntos y subconjuntos. Esto quiere decir que tenemos un conjunto de ropa. El conjunto de ropa se encargaría de agrupar los conjuntos de camisa, pantalones y zapatos y entre ellos guardar las relaciones que tienen entre las distintas combinaciones que tienen entre camisas, entre los distintos zapatos y los distintos pantalones. Y por último están los conjuntos equipotentes, que pues estos se caracterizan por tener el mismo número de elementos aunque no tengan ningún tipo de relación. La operación entre conjuntos nos permite facilitar la recolección de datos
y diferenciar los elementos que hay entre diferentes conjuntos. También hay varios tipos de operación entre conjuntos. La primera sería la unión. La unión, como su nombre lo dice, se encarga de unir todos los elementos que hay entre los distintos conjuntos. Por ejemplo, tenemos un conjunto de verduras y un conjunto de frutas. En este caso sería unir todos los elementos de los dos conjuntos para crear solamente uno que sea de frutas y verduras. La disyunción se encarga de solamente agrupar los elementos que tengan en común los conjuntos. Por ejemplo, si tenemos que Luis le gusta comer plátanos y fresas y a María le encanta comer solamente plátanos y manzanas, en ese caso la disyunción sería plátanos porque sería el elemento que tienen en común entre los dos. La diferencia se encarga de quitar todos los elementos de un conjunto en otro. Un ejemplo de esto sería, si Luis le gusta comer plátanos y fresas y a Luisa le gusta comer plátanos y manzanas, en ese caso la diferencia sería las manzanas que no le gustan comer a Luis. Y por último sería el conjunto complemento, que como su nombre lo dice, lo que hace fue complementar al conjunto para que pueda llegar a ser como lo universal. Un ejemplo de esto sería, en el conjunto universal abarcamos 3 tipos de medios de transporte: moto, carro y bicicleta. Y Luis solamente cuenta con en ese contexto, el complemento de Luis para llegar a ser lo universal sería que tuviera moto y carro. Ese sería el conjunto complemento. Representación y clasificación de conjuntos. La representación de conjuntos son básicamente 3 formas que tenemos: por extensión, por comprensión y por diagrama de Venn. Por extensión decimos que consiste en encerrar todos los elementos en llaves y separarlos por comas. Por comprensión, especifica una propiedad que cumplen todos los elementos del conjunto usando una regla. En este caso, en el ejemplo, tenemos los números pares menores que 10. Diagrama de Venn. Esta representación gráfica utiliza círculos y figuras cerradas para representar operaciones entre conjuntos, reflejando sus relaciones como inclusión, unión y intersección. Clasificación de los conjuntos. Los conjuntos se clasifican principalmente es aquel conjunto que posee un número limitado de elementos. En el ejemplo tenemos los números pares hasta el 10 menores que 10. Tenemos el conjunto infinito que también pertenece a la cantidad de elementos. En el ejemplo tenemos los números naturales del 1, los números naturales que son infinitos. Como su nombre dice, el conjunto infinito es un conjunto que no se pueden contar sus elementos porque son infinitos. Conjunto vacío es el conjunto que no posee ningún elemento y se representa con el círculo y la intersección ahí. El conjunto unitario es el conjunto que posee un solo elemento. En el ejemplo tenemos el sistema solar, su estrella principal y su satélite, sí, el Sol. El conjunto universal es aquel conjunto que posee todos los elementos de una relación en común. Se representa con la U. Ahora, la clasificación por relación. La clasificación por relación tenemos los conjuntos iguales. Son aquellos conjuntos que poseen los mismos elementos sin importar su orden. Conjuntos disyuntos son aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Su intersección es el conjunto vacío. Conjunto equivalente es aquel conjunto que tiene los mismos elementos aunque sean diferentes. En el ejemplo tenemos A igual a 1, 2, 3, los 3 primeros números naturales, y B, A, B, C, las primeras 3 letras vocales, las primeras vocales. De acuerdo a lo explicado anteriormente, tenemos que un conjunto es un grupo de elementos que comparten una característica en común. Esto no es una idea solamente teórica, sino es algo que básicamente materializamos día a día y que lo aplicamos incluso sin darnos cuenta, ya sea organizando nuestras tareas o, por ejemplo, en mi vida personal o en un contexto laboral personal. Yo me dedico a liderar un equipo de ventas en una empresa del sector automotriz y diariamente utilizamos los conjuntos para clasificar cosas. En mi caso, por ejemplo, para seleccionar vendedores o para clasificarlos de alguna manera, ya sea por ciudad, por el producto que tengan asignado cada uno. Y básicamente eso me permite tener
o sea, tener métricas más claras, identificar patrones, personalizar entrenamientos y demás. En resumen, la idea de los conjuntos es una herramienta poderosa tanto en la vida como en la gestión de equipos de trabajo. Nos permite organizar, clasificar y tomar decisiones con mayor claridad.